una vez más tenemos la visita de Pacho O'Donnell. Bienvenido, Pacho. Bienvenido, Pacho. Gracias. Gustazo. Y como venir. todas las semanas, viene a echar un poco de luz sobre temas que tienen que ver con la historia. En el día de la fecha vamos a hablar sobre los caudillos tardíos argentinos. Les propongo que veamos primero el informe y luego lo conversamos. Los hermanos Juan Francisco y Felipe Sá participaron del ejército nativo auxiliar con que Lavalle apoyó en 1840 la agresión francesa contra la Confederación Argentina. Derrotados en Quebracho Herrado, se refugiaron entre los ranqueles, donde Juan se casó con una hija de Painé. Amnistiados, regresaron a San Luis en 1846 y el gobernador Pablo Lucero reintegró a Juan Sá a las tropas provinciales. Luego de que Rosas fuera derrotado en la batalla de Caseros, Juan Sá fue designado por el presidente Derqui como interventor en la convulsionada San Juan, en la que pesaba la influencia porteñista de Sarmiento. Ante la resistencia del gobernador de facto Aberastain, lo derrotó en Rinconada del Pocito, batalla que le significó el apodo de Lanza Seca. El gobernador derrocado fue asesinado en el camino a la capital sanjuanina. Los sucesos de Cuyo pesaron en la ruptura de la paz entre el gobierno liberal de Buenos Aires y la Confederación. Tras la batalla de Pavón, con Mitre en el poder y Sarmiento dominando Cuyo, los Sá pasaron al exilio. Frente a la invasión del Colorado Venancio Flores al Uruguay con ayuda de Mitre, Juan Sá ofreció sus servicios al presidente blanco Bernardo Berro, lo que no impidió su derrocamiento, que daría origen a la guerra fratricida de la Triple Alianza. En 1866, apoyó la Revolución de los Colorados, en este caso federales sanluiseños, que estuvo entre las últimas rebeliones montoneras contra el nuevo Estado Nacional construido a sangre y fuego desde Buenos Aires. Derrotado Felipe Varela, que encabezaba la rebelión de los Llanos Riojanos, Sá volvió al exilio. En 1880 regresó intentando ser reincorporado al ejército y dispuesto a actuar en política, pero sus enemigos no le perdonaron sus andanzas. Murió en 1884. ¿Por qué las provincias estaban en contra de la guerra con el Paraguay? Claro, esa pregunta es esencial porque inclusive Juan Sá es de alguna manera un caudillo que simboliza a todos los demás, ¿no? La guerra del Paraguay fue vivida por las provincias como algo exclusivamente porteño, o sea, era algo que tenía que ver con Buenos Aires, con la caída de los blancos a favor de los colorados apoyados por Mitre. Tenía que ver con el hecho, de un tema de política internacional entre Brasil y Buenos Aires. Y además, sufrió mucho la guerra de Paraguay porque había lo que llamamos las convocatorias por la fuerza, ¿no es cierto? Las levas forzosas se llamaba, cuando se tomaban mucha gente, peones de campo, paisanos, criollos, gauchos, y por la fuerza se los incorporaba al ejército. Hay algún documento bastante, si uno podría decir que de alguna manera es trágico, también es bastante cómico, donde un herrero pasa una cuenta donde dice tal precio por tantas esposas para los voluntarios de la guerra del Paraguay. O sea, los habían llevado desde La Rioja, apresados con esposas para incorporarse a la guerra del Paraguay. ¿Por qué Urquiza pierde la batalla de Pavón? Ese es un tema extraordinariamente curioso, ¿no es cierto? Porque en los anales de la historia mundial no se dan casos de que un general, un jefe de ejército que ha vencido la batalla se retira. Porque Urquiza, gracias a extraordinaria caballería, la invicta caballería interriana, que ya venía de Ramírez, que venía de... En fin, además Entre Ríos había muy buenos caballos y además eran muy buenos jinetes, o sea que la caballería es extraordinaria. A favor justamente de la caballería, había prácticamente derrotado al ejército de Buenos Aires que conducía Mitre. Pero en determinado momento, con sorpresa, sus hombres, sus oficiales, ven que Urquiza se retira del campo de batalla en Pavón al paso, haciendo evidente que no está huyendo, sino que se está yendo, como quien se va, ¿no? Como si vos te levantaras de acá y te fueras, así se fue Urquiza. No dio nunca una explicación válida. Su secretario dijo que a él le había dicho que era porque le dolía mucho el estómago. Algún otro dijo que estaba enojado porque la infantería no había cumplido estrictamente con sus órdenes. O sea, creo que era bastante claro que él daba explicaciones
que eran imposibles de comprender. Y en realidad ahí es donde se produce la entrega del país por parte de la Confederación Provincial que dirigió Urquiza al Buenos Aires de Mitre. O sea, ¿Se infiere entonces que Urquiza los traiciona a los SAA y a los otros caudillos? Y sí, de alguna manera se sienten traicionados, inclusive luego de Pavón continúan, porque justamente ahí se hablaba de Sá, de Felipe Varela, de Chacho Peñalosa, son tardíos, o sea, no son al mismo tiempo que los otros caudillos como Quiroga, López, Ramírez. Y realmente ellos confían en que Urquiza va a volver a asumir la jefatura de los intereses provinciales en contra de los intereses de Buenos Aires. Y Urquiza siempre hace un juego dúplice, o sea, le dice que esperen, que él todavía piensa que no es el momento adecuado, que ya les va a avisar, y al mismo tiempo a Mitre le dice, están usando mi nombre en vano, o sea, yo no quiero saber nada con eso y demás. O sea que podríamos decir que, porque Sá, Felipe Varela, Peñalosa, se lanzaron a cuerpo desnudo, digamos, o sea, sin ningún apoyo. En cambio, el que realmente los podía ayudar financieramente, inclusive tenía, a pesar de todas sus vacilaciones, tenía el estatus del jefe de las provincias, porque lo había sido en la Confederación Provincial, finalmente nunca asumió. Bueno, y por eso fueron sangrientamente derrotados, no tanto Varela como Sá, como Chacho, como sabemos, ¿no? Gracias, Pacho. Por favor. Una vez más. Gracias por estar aquí. Nos vemos la semana que viene, seguramente. Pero seguramente hay que decir que San Luis es una provincia muy patriótica, porque la mayoría de los soldados, de los originales granaderos a caballo de San Martín, o por lo menos una gran parte de ellos, eran puntanos, eran de San Luis. Sí. Buen dato. Siempre se aprende mucho con Pacho. Hasta la semana que viene.